estábamos cantando Tema de mediodía, hermano, las bellas palabras de Dios, y Él pues nos ha enseñado, nos ha advertido de diferentes maneras de lo que en el futuro ha de acontecer. Y yo estaba analizando eso de las profecías, cómo Dios nos anticipa todo lo que viene, lo que estamos viviendo hoy en tiempo, hoy en día, lo que estamos viviendo en el mundo. Entonces, hermanos, escogí el tema bueno, la idea central es de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y les puse por título, hermanos, cuando el Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo, quita los sellos. Revelación que Dios le hace al apóstol Juan, que ve en el trono, dice, de la mano derecha del que está sentado, y hay un libro sellado con 7 sellos. Nadie es digno de abrirlo hasta que aparece el Cordero. Entonces, hermano, como una ilustración, yo le entiendo, yo lo pongo de esta manera. Es como un testamento. Este pergamino es como un testamento que nos da a entender que ahí está ahora sí que el destino de la humanidad. En estos 4 primeros libros, o 4 primeros sellos de los 7, ahí está el destino de la humanidad, hermanos. Entonces vamos a estudiar esto para darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo en este mundo, que ya podemos darnos cuenta que estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver cómo cuando Cristo abre los libros o el sello, empezamos a ver la respuesta de nuestro Dios que revela el apóstol Juan. Y hermanos, pues los 4 jinetes que muestra 4 consecuencias del pecado en un mundo que rechaza al Rey. A todas aquellas personas, hermanos, que rechazan al Señor, que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, o también aquellos que están en las falsas doctrinas, que no hay interés en buscar la verdad, la sana doctrina, porque, pues, como estaba hablando nuestro hermano pastor hace rato del apóstol Pablo, que el pecado nos cegó. Y así como el apóstol Pablo, cuando le pusieron la mano, le cayeron las escamas. Y así, pues estamos más el que no conoce la palabra de Dios, hermanos. Por eso es que no les interesa, y todo lo que Dios nos enseña en su Santa Escritura no lo quieren escuchar. Y pues aquí vemos que estos representan, claro, nuestros pecados y sus consecuencias. Y se está viendo hoy en día cómo vive el mundo y va avanzando más y más.
Y para esto, hermanos, vamos a leer la introducción textual, que es Apocalipsis 6, del 1 al 8. Amén, hermanos. Yo voy a leer, hermanos, y ustedes me van siguiendo con la vista. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. El verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo y un denario por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén, hermano. Amén. Este es texto base del tema que vamos a estudiar. Por eso le puse cuando el Cordero quita los sellos. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con una primera parte con el primer caballo, que es el caballo blanco, y dice en el verso 1 y 2, y dice el apóstol Juan de esta manera, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y le fue dada, caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amados hermanos, entonces, ¿quién será este caballo blanco? ¿Quién representará o quién es? De acuerdo al estudio, pues no es Cristo, porque Cristo aparece en el Apocalipsis 19:11, también en caballo blanco, pero él tiene espada, rey la corona y rey de reyes. sí, hermano, y en su boca y muchas diademas. Ahí está la diferencia
con Cristo. Este tiene arco y sin flecha. Mencionadas a una sola corona, como dice el hermano Rubén, una sola corona de victoria. Pero esta victoria, hermanos, es temporal. Es temporal porque con el tiempo termina. Pero lo que es de nuestro Señor Jesucristo no terminará porque será para siempre. Entonces aquí, hermanos, entendemos esta parte del caballo blanco, que es la falsa paz, porque él conquista de una manera pacífica, porque trae su arma, pero no hace guerra. Trae su corona, pero nomás trae una corona. Entonces aquí entendemos que es la falsa paz, que quiere ser al mundo, y el engaño, que es también el engaño con los políticos, con sus ideas de ideologías, hermanos. Ahora sí que tratan de conquistar al mundo sin guerra. Esto es como cuando dice Daniel en el capítulo 11, 21, que tomará o que convencerá o conquistará con halagos, con lisonjas, y va a tratar de cumplir también, como dice Daniel, que va a confirmar un pacto con muchos por 7 años. Y todo esto, a lo que vemos al tiempo, pues ya está muy próximo, hermanos. Y entonces este caballo blanco nos promete ahora sí que, pues, la paz, o promete un lugar o sistema, pero que nunca existe, hermanos, porque es pura mentira. ¿Sí? Es pura mentira lo que tratan de hacer para engañar al mundo entero. Y que pues sabemos que esto está muy próximo a cumplir. Entonces, el problema aquí que, como sabemos, que el enemigo trata de imitar a Dios y querer siempre adelantar delante de nuestro Dios. Y entonces, pues engaña a la humanidad que no conoce la palabra de Dios. Y los va a engañar porque eso es lo que dice su palabra, que salió venciendo y para vencer. Entonces, como dice aquí su palabra, que va a engañar con halagos. Y entonces ese es el problema del corazón de aquellas personas que odian a Dios, que están enfermos. Que están enfermos de su nacimiento, hermanos, porque si vemos que así crece, y una parte de la Biblia dice que la lengua, su corazón, un solo hombre, no solamente hará una guerra así en familiar o su estado, puede ser una guerra mundial. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, como nos representa el caballo blanco. Porque como dice en Jeremías 17:9, hermanos, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién conocerá este corazón? ¿Quién conocerá planes que aquellos hombres tienen para querer acabar con la humanidad a través de engaños, a través de guerras,
a través de muchas cosas, hermanos, pero dice aquí la palabra de ¿quién conocerá sus corazones? Ahí mismo adelante está la respuesta, dice nuestro Señor, nuestro Dios y yo, Jehová, que escudriño la mente. Nuestro Dios todo sabe, hermano, todo lo sabe. Por eso, pues, yo anteriormente, cuando ingresé a la iglesia, como que dudaba mucho, pero hasta que vi y escuché la palabra de Dios, vi en la Santa Escritura, escuché la palabra de Dios, que todo lo que dicen las profecías, que habla del futuro, y lo que ya se cumplió, y el tiempo presente. Entonces, ¿qué más duda vamos a tener, hermanos? Nada sobre lo que dice la palabra de Dios, porque aquí el jinete blanco, hermanos, promete la paz y seguridad y conquista sin guerra. Entonces, aquí nos dice en primera de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, porque ellos estaban ansiosos por el día del Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de paz y seguridad, pues es el lema del jinete blanco. Es cuando el mundo, hermanos, como escuchamos en las noticias, con los políticos que pues buscan una manera según de mejorar al país, pero nadie lo va a poder hacer. Sabemos que ahí muchos, cuando empiezan a hacer sus campañas, empiezan de hablar de mejoramiento al país o ayudar a la humanidad, pero todas las promesas son falsas, hermanos, son falsas, porque esto no es como lo que Dios nos tiene a nosotros, que por la gracia de Dios pues ya conocemos su palabra. Entonces aquí ellos pues están contentos, ¿no? Que ya logramos. Es como México, que vemos que nuestra presidenta pues va mejorando en muchas cosas, pero de igual manera no va a ser duradero, hermanos, porque eso se acaba, y así van a estar en el tiempo en que ellos dirán que ya lograron todo en ayudar a la gente, como en hacer tratados de nueva economía, tecnología, según que la tecnología arregla todo. Pues ellos dirán que en ese momento ellos ya están seguros, pero pues es falso. Cuando muchos quieren anunciar o hablar más, en esa hora, hermanos, cuando viene la destrucción repentina, y los que no creyeron en Cristo, los que no están en Cristo, dice que no escaparán. Los que pusieron su fe en esa paz humana,
no tienen refugio, hermanos, porque así dice la palabra de Dios. Porque todo lo que promete no es paz real. Sabemos que solo la paz de Cristo permanece Amén. para siempre, hermanos. Como dice en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que no debemos tener miedo, porque estamos con Él, hermano, y Él nos conoce. Entonces, aquí el problema es el que no conoce la palabra de Dios, porque aquí nos habla directamente que Él es quien nos anima y que nos dice que no debemos de tener miedo, que no se turben nuestros corazones, de enfrentar momentos difíciles, hermanos, porque ya estamos viviendo de escuchar rumores de guerra o de saber que en otros países hay guerras, terremotos, y todo esto aquí nos anima que no tengamos miedo, porque pues nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió, hermanos, de que tengamos cuidado, que nadie nos engañe, porque muchas veces cuando todavía no estamos maduros en la palabra de Dios, hermanos, hay otras denominaciones, otras personas, nos jalan otro lado. Yo me acuerdo que a mí me jalaban los bautistas, los testigos de Jehová, y a veces son necios, porque toda denominación dice estar en la verdad. Todos dicen eso. Todos dicen estar en la verdad. Yo, Nos dicen no vamos por allá. yo en una ocasión, creo que con unos testigos, le digo, entonces puede haber muchas verdades. Y me dice, pero ¿cómo dice eso? Porque en la Biblia dice que Jesús, la palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo dices tú que tú dices la verdad? Ya no dijeron nada. Ándale, hermano. Porque Sí. no puede haber varias verdades. Sí. Pero cuando ya conocemos la palabra de Dios, hermano, pues como nos recomienda nuestro hermano pastor, que no nos dejemos, Que nos den textos. que nos dé texto donde dice que así como lo vamos están en la verdad. Porque aquí dice Mateo, del 4 al 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso es lo que este caballo blanco, hermanos, va a tratar de pues, engañar a muchos, porque busca ser adorado, busca ser igual que Dios. Entonces, pues va a acontecer porque la palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, en el segundo de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, todo lo que nuestro Dios dice, Él está en contra de todo. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces sabemos, hermanos, que esto que nos dice la palabra de Dios es
anticristo sabemos que se va a sentar literalmente cuando llegue en su momento y va a exigir adoración. Entonces quiere cumplir su propósito, pero esto Dios no lo va a permitir. Pero quiere cumplir de ser su trono, ¿no? Allá en el cielo, ¿sí? Es lo que quiere cumplir. Quiere ser semejante al Altísimo, pero jamás podrá. Sí, hermano, entonces aquí nos dice el libro de Isaías 14, capítulo 14, verso 13 y 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que trata de ser y trata de llegar, pero este es su plan del enemigo. Entonces, nosotros, hermanos, debemos pues estar atentos en todo esto que va a acontecer, porque si no, cuando llegue el momento, nos vamos a espantar, hermanos. Vamos a querer correr, pero ¿dónde vamos? Entonces, eso es lo que representa el caballo blanco, que quiere llegar y poner su trono en los cielos junto a las estrellas de Dios. Entonces, eso es lo que representa el caballo blanco, hermanos. Eso es lo que yo he entendido. Ahora vemos con el segundo sello, dice en el verso 3 y 4 del capítulo 6, cuando abrió, hermano, y en ese texto ahí nos da a entender que el diablo es el creador de la doctrina de la ida al cielo, porque él es el que se quiere ir y por eso hace creer a toda la gente que Ajá. se va para el cielo. Amén, hermano. No. Sí, por eso muchos quieren ir al cielo, porque allí hay también departamentos. El Dionel, Que hay Infonavit. Dice, No, es del Champions. cuando abrió, Espérame. el segundo ser viviente, que decía, ven y mira, Vamos acá. y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese es el segundo caballo. Dice, ese caballo sigue siendo malo, ¿no? entonces, El bermejo. este segundo caballo, hermano, representa la guerra a la falsa paz. Bermejo, según que es bermejo, y rojo es Bermejo. mermejo. No, Bermejo. Bermejo. Bermejo es de rojo, color rojo, que representa la sangre. Zacarías. La espada, Ujú. pues es arma cortante que los romanos usaban en la guerra para pelear cuerpo a cuerpo. ¿Y qué representa este, hermano?
caballo bermejo, el conflicto humano, hermanos, la paz que prometió el jinete blanco, que era mentira, cuando no hay temor de Dios en el hombre, le quita la paz al prójimo, haciendo guerras, porque ellos, hermanos, odian la justicia divina. Como dice en el Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Es que una nación, hermanos, pues funcione según el diseño de Dios, y sabemos que en los tiempos antiguos, hermanos, el pueblo de Dios gobernaba de acuerdo a la palabra de Dios, pero esto se fue acabando, y ahora cada país hace sus leyes conforme a su voluntad de ellos, ya no de Dios. Entonces, todo lo que es en contra de Dios, pues es pecado. Es lo que dice Proverbios 14:34. Pero ese es lo que hay en su corazón de ellos, de no querer ver nada de lo que es justicia divina. Como dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Sabemos que todo pleito, todo disgusto que hay en nuestras casas, hermanos, viene de nuestro corazón. Y así que esas peleas chicas, ¿no? Y peleas grandes que son las guerras, por sus pasiones desordenadas, el odio, hermanos. Entonces, de ahí viene esos malos espíritus que hacen guerra. Entonces, es lo que también nos habla en Mateo, lo que había de acontecer. En Mateo 24:6-8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces sabemos, hermanos, que esto lo vemos en las noticias, que hay guerras y terremotos. Y ¿Qué texto fue este que dijo será principio de dolores? El texto Mateo 24:6 al 8, hermano. Ahí lo dice claro Jesús, hermano. ¿Por qué ahora los pastores tienen miedo
de predicar profecías y Jesús lo dijo, que no se turbe, y turbar es no tener miedo. Ándele. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque no quieren nada que se predique profecía y todo eso. Si es Porque necesario. ellos no predican nada de Mateo 24, nada de esas enseñanzas antes de estudio. No quieren estudiar. No estudian, igual que Sí, entonces aquí nos habla como que es necesario que todo esto Acontezca. acontezca, Y pero luego tú nomás seguro. O Aún- Erguillo, dice Erguillo, Nuestro Salvador está más que cerca. cuando debo Cuando estar feliz, debería estar feliz. amén, hermano. Entonces aquí nos damos cuenta de que estamos en el principio, porque es lo que se está viviendo. Estamos escuchando rumores de guerras y de un país a otro se quieren pelear y bueno, hay mucha provocación Sí. en este tiempo. Y los temblores, Terremotos. temblores. Amén, hermano. Pero dice Felipe, Entonces ese no, es el es tiempo normal. que estamos viviendo, por eso es necesario estudiar la profecía, porque si no, pues no nos damos cuenta Es de qué tiempo menester. estamos viviendo. Entonces, es lo que dice el segundo caballo, Bermejo. ¿Cómo lo tapamos la boca? No, aquí pasamos al tercer caballo, hermanos, que es negro, Dice que en si el no hablamos de una ciudad, versículos 5 y 6. Y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite El aceite. ni el vino. ¿Qué se refiere? Entonces aquí nos habla de la balanza. la balanza, el caballo negro. Pues aquí entendemos por la escasez, por el comercio, La balanza es el peso. No, por la inflación, se lo está haciendo. escasez. Pues sabemos que negro es luto, que va a haber carencias. Un denario, hermanos, aquí es nos el indica sueldo que de- es el salario de un día. O un día de trabajo, hermanos, solo compramos comida para una persona. Entonces aquí viene lo difícil, ¿no? Para aquellos que no conocen la palabra de Dios, porque nosotros si estamos estudiando es que vamos a estar conscientes de lo que va a acontecer. Entonces es necesario. Como allí que te habla de la balanza, es el comercio, que el peso no es justo si no está así. Te roba. Sí, hermano. Y- Entonces, y es importante que ahí dice que no se dañe el vino ni el aceite. Es importantísimo saber por qué. sí, porque sabemos que el aceite es el que unge, ¿no? Para la unción. A la unción. Ajá. Y el vino es el amor de Dios. Para la cena, el vino ¿sí? que estamos Que tomando. nunca Dios nos va a dejar de amar. Es lo que representa el vino. Y El vino es para La que cena, continúe ¿no? la celebración de la cena. de la cena. Y entonces, Aceite para la unción. eso es lo que Dios, pues, nos tiene, pues, ese cuidado de que no toquen eso. Vemos que también este caballo negro nos indica que es el colapso de la economía.
y que sigue la guerra. Cuando hay guerra, hay hambre.